Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo es el lenguaje SQL y su sintaxis, además de sus principales diferencias respecto a otros lenguajes de programación. Las sentencias SQL se llaman queries o consultas y son las instrucciones que recibe el servidor para saber qué información tiene que devolver o qué tiene que procesar. SQL utiliza un vocabulario en inglés para construir las consultas. Suelen estar formadas por un verbo seguidas de un elemento y de unas órdenes, de manera que se puede deducir a simple vista cuál es la intención de la consulta. Aquí vemos algunos ejemplos, como create table, create database o show tables, y así con muchas instrucciones más. Miramos la primera consulta, select apellido from alumnos, que lo que hace es devolver toda la lista de apellidos de una tabla de alumnos. O en el caso de esta segunda consulta, create database escuela va a crear una base de datos nueva con el nombre escuela. Es típico poner las órdenes SQL en mayúscula, aunque es indiferente. Esto se hace para distinguir de lo que son órdenes y de lo que son variables. En caso de las variables también es indiferente el uso de mayúsculas o minúsculas, excepto cuando trabajemos sobre un sistema Unix, que puede ser Linux o Mac. Estas dos órdenes crean dos bases de datos distintas, una con escuela con la primera E minúscula y la otra con la primera E mayúscula. Como en la mayoría de lenguajes de programación, excepto en Python, no importan las tabulaciones ni los saltos de línea. Solamente tiene que haber como mínimo un espacio entre orden y orden, por ejemplo, entre create y table, y también es necesario acabar las queries con punto y coma. Esta query que tenemos aquí sirve para crear una tabla llamada alumno con todos sus atributos. Aunque el comando funcione, es muy difícil de leer, de manera que, usando saltos de línea y tabulaciones, lo transformaremos un poco para que sea más comprensible. Ahora hablemos un poco sobre los strings o cadenas de caracteres. Podemos indicar que una palabra es un string con doble comilla o con comilla simple, pero nunca sin mezclarlas en un mismo string. ¿Cuándo usaremos la doble comilla o la apóstrofe? Pues en caso que queramos tener una palabra dentro del string que también esté en comillas. En este caso tenemos que intercalarlos. Nunca debemos usar siempre los mismos tipos de comilla, porque esto generaría un error de sintaxis, ya que no se sabría correctamente dónde termina el string. Lo que no son strings son los nombres de tablas, de atributos o de bases de datos, sino que forman parte de la consulta. En estos dos ejemplos también tendríamos un error de sintaxis, porque no tienen que ser strings. Sí que lo son los contenidos de las tablas. Si por ejemplo tenemos una tabla de alumnos y queremos insertar un nuevo alumno que se llame Juan López, tendríamos que marcar Juan y López con comillas para identificar que son strings. El lenguaje SQL forma parte del paradigma declarativo, hecho que provoca un poco de confusión al principio si vienes de un lenguaje similar a C. Aunque se conserven los tipos de datos más comunes, los bucles y algunos elementos más, una sola instrucción SQL equivale a muchas funciones de C para llevar a cabo una misma operación. Vamos a comparar cómo declararíamos variables en ambos lenguajes. En C declararíamos el tipo, el nombre de la variable y una inicialización. En SQL, sin embargo, tenemos dos opciones dependiendo del caso. Tenemos set, arroba, nombre de la variable y una inicialización. La otra opción solo se usa en funciones y en procedimientos almacenados, y es con declare, nombre de la variable, el tipo y default para inicializar el valor. Aunque en este vídeo no vamos a profundizar en cómo son las funciones y acciones en SQL, vamos a ver por encima qué diferencias de sintaxis existe. En ambos se define el tipo de retorno y los parámetros de la función y sus tipos, y usamos también la palabra return para devolver un valor. La llamada también es similar. En caso de C++ usamos cout, por ejemplo, para mostrar el valor en pantalla, y en SQL usamos select, que también nos muestra el valor de retorno. Y ahora el turno de las acciones, que son similares a las funciones, pero sin valor de retorno. En C++ son funciones de tipo void y en SQL reciben el nombre de procedimientos almacenados. Ambos aceptan parámetros, pero en este ejemplo no hemos puesto ninguno. La llamada es un poco distinta. En C podemos llamar a la acción por su nombre y los parámetros, pero en SQL debemos usar la orden call antes del nombre. Hemos visto hace un momento la orden select.
lo que hace esta instrucción es devolver valores, ya sea de funciones o de tablas. Es la orden estrella para iniciar las consultas. Dedicaremos más vídeos a las consultas y en especial a esta instrucción, pero de momento podemos usarla para probar algunas funciones de SQL. Vamos a ver, por ejemplo, qué hace la función concat. Select concat hola y adiós. Bueno, pues por el nombre podéis deducir que lo que va a hacer es concatenar todos los strings separados con coma que entren por parámetros. Así que, por ejemplo, aquí sale hola y adiós. También tenemos la función now, que devuelve la fecha y la hora exacta. También tenemos select rand, que devuelve un valor aleatorio cada vez que se ejecuta. También tenemos reverse, que invierte todos los caracteres de un string. Y así con multitud de funciones más. SQL también tiene numerosas funciones de tipo matemático. Tenemos residuos o módulos, tenemos potencias, podemos truncar decimales, o también tenemos operaciones trigonométricas, que por defecto son en radianes, pero podemos hacer la conversión a grados con la función degrees. SQL también tiene los tipos de datos más comunes, además de variaciones según la longitud que necesitemos. Podemos usar booleanos con el tipo bool, podemos usar strings con varchar, enteros con int y decimales con float. Pero también tenemos tiny int, small int o big int si lo necesitamos. Lo mismo pasa con los strings. Un tipo interesante son las fechas. Tenemos, por ejemplo, los tipos date, time y datetime. De hecho, la función now que hemos visto anteriormente devuelve un datetime. Hay que tener en cuenta que las fechas y las horas en SQL en realidad son strings y que además las fechas se escriben en el formato siguiente. Primero va el año, luego el mes y finalmente el día. Todo esto separado con guiones. Para terminar este vídeo, deciros que SQL es un lenguaje basado en scripts, es decir, que ejecuta órdenes una tras otra sin necesidad de compilar. La extensión para los scripts es la de .sql. El servidor será el encargado de ejecutar el script. Si sucede algún error, la ejecución se detendrá y lo que se haya ejecutado hasta el momento no se va a deshacer. Y esto ha sido todo por este vídeo. El próximo paso será aprender a crear bases de datos, tablas y cómo modificarlas. Así que nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo.